Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar la clase de poblaciones. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto para empezar a hablar de poblaciones. Como sabemos, los ecosistemas son sistemas biológicos que están compuestos por una componente física que está dada por los factores y los componentes físicos del ecosistema, y una parte que es la parte biótica, que es lo que denominamos biocinesis. Y cuando hablamos de una comunidad nos referimos al conjunto de todos los organismos vivos que forman parte de ese ecosistema. Ahora, cuando hablamos de una población en términos ecológicos, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos al conjunto de organismos que pertenecen a una misma especie y que conviven en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y cuando hablamos de una misma especie, ¿a qué nos referimos? Bueno, las poblaciones, entonces, en términos ecológicos, se caracterizan por presentar una cohesión en el grupo de esa población. ¿Y esa cohesión a qué se refiere? Por un lado, que las poblaciones de las distintas especies son capaces de reproducirse, dando lugar a organismos, obviamente, de la misma especie, ¿sí? Y además presentan la imposibilidad de cruzarse genéticamente con otras especies. Entonces, por un lado hablamos de una cohesión en las poblaciones, de una cohesión que tiene que ver con la posibilidad de reproducción, ¿sí? Es decir, la compatibilidad de su material genético. Y por otro lado tenemos otro tipo de cohesión que existe entre los organismos de las poblaciones, que se refiere a todo lo comportamental, a lo etológico, a lo que hace a sus conductas de supervivencia en cuanto a la capacidad de obtener sus alimentos, sus nutrientes, y las capacidades en general de interactuar, digamos, en forma cooperativa, ¿sí? Esto se refiere a la coherencia ecológica o etológica de las poblaciones. Bueno, vemos acá poblaciones de distintas especies, de unos cactus, de estas llamas, de caracoles, ¿sí? Las poblaciones en general, cuando hablamos en términos ecológicos, se refieren a un conjunto de organismos que coexisten entonces temporal y espacialmente y tienen esa cohesión etológica o comportamental o ecológica y también reproductiva. Ahora, las poblaciones no necesariamente están circunscritas a un único lugar físico, ¿sí? Porque tenemos especies que están presentes simultáneamente, digamos, es decir, por la definición anterior, que comparten el mismo tiempo y espacio, pero en distintos lugares, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que es el venado de las Pampas, ¿sí? Que en nuestro país presenta poblaciones en distintas regiones. Bueno, y hay un punto importante que es la variabilidad genética que existe dentro de las poblaciones. La variabilidad genética es el contenido de genes que en conjunto lleva a la población, que en definitiva es el conjunto de los genes que llevan cada uno de los organismos, ¿sí? Esta variabilidad genética en distintas poblaciones puede ser mayor o menor. Y un punto importante que nosotros ya habíamos visto antes es que esa variabilidad genética resulta muy importante a la hora de la adaptabilidad de las distintas especies a los cambios del medio.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, es lógico pensar que a mayor variabilidad genética, habrá en función de esa distinta variabilidad genética una mayor variabilidad en la expresión de esos genes, es decir, en las características de los organismos, y esto proporciona un rango más amplio dentro de esa población para adaptarse al medio y a los cambios de ese medio. ¿El genotipo qué es? Cuando hablamos entonces de variabilidad genética y del potencial reproductivo y la variabilidad que conlleva en las distintas especies, en las distintas poblaciones de especies. Bueno, por un lado el genotipo es la información genética que conlleva cada organismo. Cada uno de nosotros traemos una información genética que es aportada por padre y madre, es decir, por nuestros progenitores. Y bueno, a eso se refiere el genotipo de cada organismo, ¿sí? Es decir, cuál es la carga genética que traemos y que es resultado de una herencia, la herencia de nuestros ancestros. El acervo genético de una especie o población, ¿a qué se refiere? Se refiere al conjunto de esos genotipos aportados por cada uno de los individuos. ¿Y qué es la frecuencia génica? Bueno, la frecuencia génica se refiere a qué tan representado o cuán comunes en una determinada población esos genes en particular. Es decir, en una población determinada vamos a ver que va a haber una mayor representación, es decir, una mayor presencia de determinados genes que otros, ¿sí? Bueno, y hablemos de la ecología de las poblaciones. Cuando hablamos de la ecología de las poblaciones y nos ponemos a estudiar las poblaciones de los organismos, podemos abarcar distintos aspectos. El tamaño de la población se refiere a cuántos individuos tiene esa población. El tamaño de la población también lleva el nombre de abundancia, ¿sí? ¿Cuán abundante, cuántos individuos hay de esa población, de esa determinada especie? Estructura y sexo de edad. Bueno, si nosotros tomamos una población determinada, vamos a ver que en conjunto esa población va a tener una determinada proporción de determinado sexo y también va a tener una distribución en edades, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un análisis de cualquier población, de cualquier especie en determinado momento, vamos a ver que hay un número determinado, digamos, de uno u otro sexo y también hay una diferenciación en ese número en edades. Bueno, ¿y qué es la dinámica de la población? La dinámica de la población es la variación de la población en el tiempo. Como vamos a ver, una población puede crecer, puede decrecer o puede mantenerse cercana a un equilibrio en cuanto al número. Todos estos elementos que caracterizan a las poblaciones, ¿qué nos permiten? Bueno, conocer cuáles son los agentes o las fuerzas o los factores que moldean a esa población. Por ejemplo, cómo son sus eventos reproductivos. Bueno, podemos también inferir el tamaño de la población, ¿no? En función de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Entender cómo es la dinámica de la población en función de cómo son sus tasas de mortalidad, de natalidad y los flujos migratorios, que pueden ser tanto emigratorios como inmigratorios. Y también todos estos elementos nos permiten establecer una proyección, es decir, estos datos sirven para predecir cuál es el futuro de la población. Es decir, si nosotros estudiamos estos parámetros, podemos estimar cuál va a ser la proyección, cuál va a ser la evolución a futuro de esa población. Y también el estudio de todo esto nos permite estudiar y preservar la
la biodiversidad, en función de que nosotros podamos ver cómo evoluciona una determinada población de determinadas especies, también podemos ver cuál podría ser su manejo o cuál deberían ser los cuidados en cuanto a la preservación de la biodiversidad, es decir, en definitiva, que esas poblaciones de determinadas especies prevalezcan. Bueno, y cuando hablamos de poblaciones, tenemos poblaciones distintas en función de características que podemos dividir entre organismos unitarios y modulares. Organismos unitarios, ¿a qué se refiere? A individuos, organismos donde el corte físico, digamos, de cada organismo es concreto. Es el caso nuestro de un gato que está dibujado ahí, de un ave, ¿sí? Pero existen otros organismos que crecen en forma modular, ¿sí? Por ejemplo, ustedes habrán visto las cañas de bambú. No sé si han visto que las cañas de bambú extienden ciertas prolongaciones bajo la tierra, unos rizomas, de los cuales van naciendo distintos módulos. Es decir, hay casos en los que los organismos no crecen como unidades independientes que van apareciendo, sino que hay una base inicial sobre la cual se van agregando módulos. Y en las poblaciones también, en los distintos organismos, en las distintas especies, podemos hablar de distintas características en función de cómo son las estrategias reproductivas o concretamente cómo son los episodios de encuentros sexuales y reproductivos. De esta manera podemos dividir entre organismos que son semélparos e icteróparos. ¿A qué se refieren los semélparos? Bueno, son especies donde las generaciones de un organismo y sus descendientes, de un individuo y sus descendientes, no se solapan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de los salmones. Ustedes saben que el salmón realiza al final de su vida justamente un gran esfuerzo por remontar río arriba hasta llegar a la desembocadura del mar y dejar sus huevos de donde van a nacer sus descendencias. Pero este esfuerzo determina la muerte del salmón. ¿Qué quiere decir? Que nacidas las crías, sus progenitores ya no están vivos, ¿sí? Estos son semélparos, quiere decir que hay un solo evento reproductivo, ya que el progenitor muere antes o en forma concomitante a la aparición de su descendencia. Y por otro lado tenemos los icteróparos, como somos los mamíferos, es decir, nosotros tenemos descendencia e incluso podemos llegar a ver a nuestros nietos, ¿no? Es decir, que las generaciones se solapan unas con otras, es decir, coexisten las generaciones con su descendencia. Acá tenemos algunos ejemplos de poblaciones de semélparos, como la mariposa monarca, el pulpo, el mejillón dorado. Y tenemos poblaciones de icteróparos, como les decía, que son típicamente los mamíferos, ¿no? Y en relación a lo anterior podemos hacer una distinción similar en las plantas, pero con otra terminología, monocárpicos y policárpicos, ¿sí? Las monocárpicas son plantas que tienen un único episodio reproductivo, podemos decir una única floración en algunos casos en su vida, y son muy longevas. Y mientras que las policárpicas, las plantas policárpicas, tienen varios episodios de floración a lo largo de su vida que puede estar dado, por ejemplo, por floración anual. Bueno, y vamos a meternos un poco en la definición de demografía, ¿no? La definición de demografía es un poco la descripción del pueblo o de la población, podríamos decir mejor. Es decir, es la descripción de las poblaciones, en definitiva, ¿sí?
Y tenemos algunos antecedentes, como los de Confucio, hace más de 5.000 años, digamos más de 7.000 años, ya hacía algunos ensayos en los que establecía algunas relaciones entre los habitantes y los recursos disponibles para esos habitantes. Platón, por ejemplo, estableció un número, este número tan particular, 5040, que le parecía que era un número que ofrecía algunas características que favorecían, digamos, a la reunión de los individuos en las ciudades. ¿Por qué? Bueno, porque decía que el número 5040 era divisible por muchos divisores, 59 divisores, y esto favorecía la posibilidad de establecer grupos de diferentes números, ya sea para organizaciones de distintos tipos, por ejemplo para la guerra. Y en la antigua Roma ya los romanos comenzaron a realizar ciertas disquisiciones acerca de las características de las poblaciones, pero con un espíritu muy particular, que era el de manejar las poblaciones, por ejemplo, para cobrar impuestos. Tenemos a Ibn Yaldún, un historiador, sociólogo y demógrafo tunecino, ¿sí? Digamos, todos los aspectos de la ciencia referidos al Oriente, digamos, son menos conocidos, pero son tan antiguos como los de Occidente, ¿no? Y él estableció algunos datos estadísticos, algunos primeros datos, digamos, consideraciones de tipo estadísticos en cuanto a las poblaciones. Y como vemos, el estudio de las poblaciones siempre tuvo un objeto bastante práctico en origen. Vemos a Johann Hirschfeld, un alemán demógrafo del siglo XVIII, que también desarrolló algunos estudios demográficos que apuntaban básicamente a un negocio incipiente, que era el de los seguros. Es decir, por ejemplo, si los seguros de vida, si una compañía quiere ser redituable en cuanto a establecer seguros de vida, bueno, le resultaba interesante ver cómo era la estructura, digamos, de la sobrevida, digamos, de las poblaciones, ¿no? En función de establecer distintos grados de riesgo, según edades y demás, y poder hacer un negocio en función del manejo del conocimiento de la evolución de las poblaciones y sobre todo el establecimiento de la proyección de vida. Bueno, y acá aparece nuestro conocido Malthus, que también realizó ensayos en el siglo XVIII, XIX, y a Malthus ya lo conocemos porque hemos hablado de él cuando hablamos de esta especie de catástrofe malthusiana que él presagiaba, que él decía que si bien la población venía creciendo de una forma de tipo exponencial, digamos, él decía que los recursos para esas poblaciones no lo hacían de la misma manera, ¿sí? Es decir, decía que las poblaciones crecían geométricamente, ¿sí? Mientras que los recursos crecían aritméticamente, es decir, con una tasa mucho menor. Estamos hablando de una tasa lineal en el caso de los recursos naturales y una tasa aproximada a la exponencial en cuanto al crecimiento de las poblaciones. Pero como también vimos antes, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, Malthus, como vamos a ver ahora dentro de un ratito, Malthus se equivocaba, ¿no? Por cómo evolucionó la sociedad en relación, en particular la sociedad humana. ¿Y las propiedades, poblaciones emergentes qué son? ¿Qué son las características emergentes o las propiedades emergentes de un determinado nivel de organización, en este caso de una población?
Bueno, una propiedad emergente es una propiedad que aparece en determinado nivel de organización y que no existía en el nivel de organización anterior. Es decir, que es una propiedad de ese nivel de organización que no es sencillamente la suma de las propiedades de los niveles de organización anteriores, sino que son propias y aparecen con ese nivel de organización. ¿Cuáles son? Por ejemplo, densidad, ¿sí? La densidad de los organismos, que cuántos organismos hay por superficie o por área, o en el caso de que hablemos de individuos o organismos acuáticos, estamos hablando de organismos en función de un determinado volumen de agua, ¿sí? Y obviamente, si vamos al nivel de organización anterior, al de poblaciones, que es el de organismos, no podemos hablar de densidad de organismos, porque hay un organismo. Entonces, la densidad, por ejemplo, es una propiedad emergente que aparece recién en el nivel de organización de poblaciones, ¿sí? ¿Qué otras propiedades emergentes tenemos? Bueno, por ejemplo, el patrón de distribución, ¿sí? Como lo vamos a describir más adelante, cuáles son los patrones de distribución de una población. Y después tenemos parámetros demográficos, ¿sí? Que vamos a ver también, que son la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de inmigración, la tasa de migración y la tasa de crecimiento poblacional, que es la tasa de cambio, es decir, cuánto crece una población en el tiempo. ¿Y qué es la estructura poblacional? Bueno, la estructura poblacional se refiere a cuántos organismos en una población hay de cada tipo. Por ejemplo, si yo tomo una población, por ejemplo, la de la ciudad de Hurlingham, o la de la provincia de Buenos Aires, o la de la República Argentina, vamos a ver que esa población, si nosotros hacemos un recuento fino, podemos establecer una estructura, decir, bueno, pero de todos esos, ¿cuántos hay mujeres, cuántos hay hombres? Y más fino también, ¿cuántos miden más de tanto? ¿Cuántos son más bajos? ¿Cuántos ganan por mes más de tanto? ¿Cuántos tienen, están servidos por aguas y cloacas? Es decir, la estructura de una población se refiere a detalles específicos en cuanto a una determinada población. Bueno, ¿y qué es el tamaño de una población? Como dijimos, el tamaño de una población es cuántos individuos hay de una determinada población. ¿Y cómo puedo ser yo, si soy un ecólogo, ¿sí? Soy un ambientalista o alguien que sencillamente me interesan estos temas para establecer cuántos organismos hay en una población? En muchos casos, en la mayoría, resultaría muy engorroso contar a uno por uno, ¿no es cierto? Aunque los censos poblacionales, en particular los nuestros, los de nuestra especie, que se realizan periódicamente, sí cuentan de una forma exhaustiva, digamos, es decir, cuentan individuo por individuo. Cuando se realizan los censos poblacionales nuestros, los seres humanos, se avisa cuando va a ser el censo, se pide que la gente esté en su casa y que aporte los datos, ¿no? Y así se puede hacer un recuento bastante fino, personalizado. Pero en la naturaleza y con las especies en general es distinto y se recurre a otro tipo de técnicas, ¿sí? Por ejemplo, los muestreos pueden establecerse estableciendo este tipo de cuadrículas, ¿sí? Imagínense que nosotros queremos saber cuántas plantitas de determinado tipo hay en una gran superficie, por ejemplo en una hectárea. Bueno, la verdad es que sería muy engorroso y sería muy difícil, traería mucho error contar una por una, ¿no? Demandaría un tiempo que probablemente sería imposible, improbable. Entonces se recurre a la estadística. Se establecen estos cuadrantes, estas cuadrículas, por ejemplo, y se cuenta cuántos organismos, cuántos individuos se encuentran dentro de esas cuadrículas.
Una vez que tengo establecido eso, mediante fórmulas que ya han sido desarrolladas matemáticamente por matemáticos que apoyan, digamos, las ciencias biológicas, ecológicas, uno puede extrapolar en función del número de organismos, de individuos que encuentro en esa cuadrícula, puede decir, bueno, si en esta cuadrícula de 10 metros cuadrados tengo tantas, en una hectárea, probablemente con determinado error, tendré tantas. Y hay otro tipo de muestreo que ahora vamos a ver un poquito más adelante, que es el sistema de captura y recaptura, porque esto es lo que acabamos de mencionar, es sobre todo válido para vegetales, para plantas, para organismos que se encuentran fijos. ¿Y cómo se calcula la densidad? ¿Qué es la densidad poblacional? La densidad es cuántos hay por área, o como les decía, por volumen en el caso de peces, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la densidad de determinados organismos? Bueno, es cuántos organismos de esa especie hay en una determinada superficie, ¿sí? ¿Y cómo se determina? También, ¿no? De la forma que acabamos de ver anteriormente, ¿sí? O con el método de captura y recaptura que ahora vamos a ver. Y en cuanto a los patrones de distribución de los organismos de las distintas especies, podemos ver que en líneas generales se establecen tres tipos distintos. En el primer caso, hablamos de la dispersión de tipo uniforme. La dispersión de tipo uniforme, como vemos, es una forma que tiende a una forma geométrica organizada, ¿sí? Es decir, bastante ordenada. Y bueno, después vamos a ver ejemplos de qué tipo bueno, lo podemos decir ahora. Por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, las coníferas, la mayoría de las coníferas liberan al suelo unas sustancias tóxicas que hacen que nada pueda crecer en un círculo que rodea a ese individuo de determinado diámetro. Quiere decir que la aparición del próximo organismo va a estar determinado por esa limitación que ejercen esas toxinas en el suelo. Finalmente, cuando vemos un bosque de coníferas, vemos que vamos a tener una organización de tipo uniforme, del tipo del caso que estamos viendo acá, en el caso A. ¿Cuál sería el patrón B de tipo aleatorio? Bueno, imagínense, no sé, por ejemplo, la planta dientes de león que tira esos plumeritos al aire y esos plumeritos con las semillas caen en cualquier lado. Bueno, donde caen crecen. Y finalmente la población que obtenemos es de este tipo, aleatorio. Donde cayó un plumerito con una semilla, creció otro individuo, dando este patrón. El patrón de dispersión agrupado, que bueno, típicamente de los mamíferos que andan en manada, por lo general, no sé si nosotros buscamos guanacos, vamos a ver que esos guanacos, en líneas generales, no andan dispersos, puede ser que lo hagan, pero en forma circunstancial y no por mucho tiempo. Por lo general, los vamos a encontrar en manadas, ¿sí? Como se encuentran a la mayoría de los mamíferos en forma libre, o los peces que algunos sí son independientes y vida libre, pero como sabemos, la mayoría de los peces viven en cardúmenes, es decir, de forma agrupada. Bueno, acá está lo que les acababa de decir, ¿no? Es el tipo de dispersión uniforme. También lo que les acabo de contar, que es este ejemplo de estas semillas que vuelan al viento y donde caen terminan generando un patrón de distribución aleatorio. Y en este caso los mamíferos. Típicamente los mamíferos viven en manadas, ¿no es cierto? En comunidades que se conforman en manadas. Esto les proporciona protección, mayor capacidad de conseguir alimentos y demás. Bueno, y ahora hablemos de los parámetros demográficos. ¿Qué son los parámetros demográficos? Los parámetros demográficos son aquellos que hacen, digamos, a la determinación de cuán numerosa va a ser una determinada población.
los parámetros demográficos son la tasa de natalidad, es decir, cuántos nacen, la tasa de mortalidad, cuántos mueren, la tasa de migración, cuántos se van de esa población, y la tasa de inmigración, cuántos llegan a formar parte de esa población. ¿Cómo se calcula la tasa de natalidad? Bueno, se hace el cociente entre el número de nacimientos durante un periodo dado, que es un año, y la población media de ese periodo se multiplica por 1. ¿Sí? Esto nos da la tasa en números, en este caso de natalidad. ¿Y qué es la fertilidad? La fertilidad es la capacidad fisiológica concreta que tiene un organismo, un individuo de reproducirse. Eso es potencial, mientras que la fecundidad es el número concreto de descendientes que tienen en promedio en una unidad de tiempo. ¿Y qué es la tasa de mortalidad? Bueno, es cuántos mueren en determinado tiempo. Y como pueden leer acá, el cálculo se realiza en una forma similar al cálculo de la tasa de natalidad. Y la tasa de migración y de inmigración, bueno, tenemos este ejemplo, que es un ejemplo muy conocido, que es el de las mariposas monarcas, ¿no? Las mariposas monarcas se caracterizan por una emigración muy importante de muchos kilómetros, miles de kilómetros, que se da en forma anual, ¿sí? Las emigraciones son comunes a muchas especies, en particular, como ustedes sabrán, de las aves, ¿no? Las aves por lo general migran anualmente buscando situaciones con condiciones favorables, ya sea para su nidificación, reproducción y alimentación. Bueno, vemos ahora cómo se conforma la tasa de crecimiento de una población, ¿sí? Como les decía, una población puede estar en crecimiento, es decir, esa tasa puede ser positiva, puede ser negativa también, ¿sí? Hay poblaciones que van disminuyendo su número, sobre todo las poblaciones que sabemos se encuentran en condiciones de riesgo, incluso de extinción, o pueden mantenerse en ese famoso número K, del cual habíamos hablado, que es el número de equilibrio de la población. Es decir, es un número al cual las poblaciones fluctúan, ¿sí? Creciendo un poco, disminuyendo un poco, pero básicamente manteniéndose cercanos a ese número K, que es el número óptimo de capacidad de carga para esa población de un determinado ecosistema, de un determinado ambiente en el que se encuentra ese ecosistema, para una determinada población de una determinada especie en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos obtener la tasa de crecimiento de una población? Bueno, de una forma bastante lógica, ¿no? Digamos, el aporte va a estar dado por los que nacen y por los que inmigran, o sea, por los que vienen. Mientras que en términos negativos observamos la tasa de mortalidad, que son los que mueren, y la tasa de migración, que son los que se van de la población. Y otro dato importante es que aunque la población crezca, la tasa de crecimiento puede disminuir, es decir, una población puede ir creciendo en el tiempo, y sin embargo la tasa a la que crece esa población puede disminuir o variar en distintas etapas temporales de esa población. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una tasa de crecimiento anual de un 2%, esto significa que si hoy hay 100, dentro de un año habrá 120. El cálculo es similar al algoritmo que utilizábamos para tasa de natalidad y para tasa de mortalidad. Y acá volvemos un poco al tema de los individuos modulares,
a diferencia de los organismos individuales, ¿sí? Hay determinados organismos que no crecen generando un nuevo individuo, sino que crecen en módulos, como es típicamente la aparición de estos módulos, por ejemplo, que los que tengan cactus en sus casas o los conozcan, verán que cada tanto largan como una nueva oreja, un nuevo módulo, ¿no es cierto? ¿Y qué es la estructura poblacional? Bueno, es lo que habíamos dicho antes. Por ejemplo, acá tenemos una tabla que nos muestra la distribución desde 0 a 4 años hasta 85 años de una determinada población y se encuentran discriminados en esa población cuántos son mujeres y cuántos son varones de determinada edad. A esto se refiere, como dijimos, la estructura poblacional. La estructura poblacional se refiere a determinadas características, ¿sí? En proporción de esa determinada población. Bueno, y nosotros podemos proyectar, digamos, prever cuántos individuos va a haber en una determinada población en un tiempo siguiente al tiempo en el que nos encontramos. Bueno, sí, hoy, digamos, por alguno de los métodos de muestreo podemos establecer cuántos hay y podemos establecer en forma teórica cuántos habrá en un tiempo siguiente, que estamos en el tiempo T, lo podemos llamar cuánto es n, es decir, cuánto es la abundancia o el número de individuos en un tiempo t más 1, en un tiempo siguiente. Y este cálculo va a estar dado por lo que dijimos, es decir, ¿cuántos individuos de una población va a haber al tiempo siguiente? Bueno, parto de la población que tengo actualmente, que es nt, a eso le tengo que sumar los que nacen, ¿sí? Born, la B en inglés, menos los que mueren, de die en inglés, más los que son inmigrantes, los que vienen, menos los que se van, que son inmigrantes. Y este algoritmo nos permite establecer a tiempo futuro cómo va a evolucionar esa población. Bueno, ¿y qué son las tablas de vida? Las tablas de vida son tablas en las que nosotros podemos graficar, digamos, de alguna manera, cuál es la composición y la estructura de una población en determinado momento. Y tenemos dos tipos de tablas. Una son las tablas de cohorte, ¿sí? Una cohorte se refiere a las generaciones. Las llamamos también dinámicas horizontales. Y otras son tablas estáticas, verticales y estacionarias. ¿Qué quiere decir? Es como una foto. Es decir, yo tomo una población en un momento, en este último caso, de las tablas estáticas, y establezco cuál es la estructura de esa población en este momento. Mientras que las primeras de las que les hablé, las de cohorte, son tablas donde nosotros vamos graficando cómo evolucionan las distintas generaciones nacidas en distintos momentos en el tiempo. Y acá volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes, que es las formas de muestreo, porque bueno, habíamos hablado de esas cuadrículas donde podemos establecer por ejemplo, cuántas plantitas hay en esa cuadrícula y extrapolarlo a una superficie general, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos con un ave, por ejemplo, que es absolutamente móvil y sería imposible de censar de esa manera? Entonces se usa el método de captura y recaptura. ¿Y en qué consiste el método de captura y recaptura? El método de captura y recaptura consiste en justamente capturar estos organismos de vida libre, puede ser un ave, puede ser una ballena, un delfín, ¿sí? Puede ser un jaguarete, y le ponemos una determinada marca. La tecnología ha avanzado mucho, entonces esas marcas incluso permiten asociarlos a un seguimiento con GPS. Entonces, se los captura, por eso se llama captura y recaptura, se los marca y luego se los recaptura, ¿sí?
Y en función de los que encontramos en la recaptura y de los que fueron marcados en la captura, se puede extrapolar mediante modelos matemáticos cuál es el nivel de la población y cómo evoluciona en el tiempo. Bueno, y acá volvemos a algo que habíamos visto y que tiene que ver con estas definiciones que arriesgó Malthus en su momento, ¿no? Y estamos viendo acá este ratón que tenemos ahí, y habíamos visto que el ratón es un típico organismo de una especie de estrategia R. ¿Qué quiere decir la estrategia R? La estrategia R es esa estrategia que es oportunista y que crece explosivamente en función de la existencia de abundancia en cuanto a recursos, ¿sí? De la misma forma que crecen exponencialmente, al acabarse esos recursos, también esas poblaciones caen estrepitosamente, ¿sí? Entonces estamos viendo que en determinado momento algunas especies, algunos organismos, como los roedores o como los insectos, pueden presentar este crecimiento exponencial. Ahora Berghaus, que era discípulo de Malthus, le dio una vuelta de tuerca a la cosa y desarrolló la curva que expresa o que describe al crecimiento de las poblaciones de una forma mucho más ajustada, mucho más realista, ¿sí? Las poblaciones de los organismos en términos generales, sobre todo de los mamíferos, no crecen en forma exponencial, tienen un crecimiento acelerado, pueden tenerlo en una primera instancia temporal, pero luego esas poblaciones se van ajustando hasta llegar a un equilibrio. Ese equilibrio está dado por qué? Bueno, está dado por lo que conocemos como la resistencia ambiental, es decir, cuáles son las resistencias como limitación de recursos, competencias intraespecíficas, ¿sí? Que van a determinar que esas poblaciones crezcan, pero no crezcan indefinidamente, sino que se estabilicen en un número al que llamamos número K, o número ideal de carga de esa población en ese ambiente. Y fíjense qué interesante el seguimiento de la población humana en el tiempo. Fíjense la curva que está rellena en negro hacia abajo, cómo está chata, ¿no es cierto? En los primeros tiempos, a ver si lo puedo poner. Bueno, ustedes después en el gráfico tienen abajo también los años, digamos, en la abscissa. Y lo que vemos es que la población fue creciendo a una tasa no muy alta, pero fíjense el salto que pega llegando a nuestra era, ¿sí? Es decir, llegando al siglo XVII, XVIII, siglo XIX. Pega un salto estrepitoso, ¿no es cierto? Fíjense que hay una ligera comba hacia abajo. Esta comba está dada por una caída importante de la población humana que se dio por la peste negra, una peste medieval que afectó prácticamente a 2/3 de la población europea. Pero, ¿qué pasa? Después la población humana crece realmente de una forma, como estamos viendo, exponencial. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe justamente a que lo que ocurrió con la especie humana no era lo que presagiaba Malthus, que los recursos iban a ser limitados para una población que crecía de una forma exorbitante. ¿Por qué? Porque el hombre desarrolló tecnología, desarrolló antibióticos, penicilina, se empoderó, digamos, de determinadas especies de cultivos y de ganadería, y de plantas y otras especies con aportes a la salud y al bienestar de la humanidad, y eso hizo que la población humana experimente en los últimos
siglos, podemos hablar de los 2 últimos siglos, experimenta este crecimiento tan explosivo. Y aquí lo que tenemos es perdón, lo que tenemos es la estimación que dieron distintos teóricos acerca de cuál iba a ser la máxima cantidad de personas que iba a sustentar el mundo, es decir, cuál es la capacidad del mundo, de la ecósfera como un gran ecosistema para sustentar a la población humana. Y fíjense ustedes cuáles fueron las especulaciones en distintos tiempos de distintos teóricos. Y el impacto ambiental de un ser humano en distintos países, es decir, cuánto impacta, digamos, cada ser humano en promedio, si tuviéramos que medirlo en términos de superficie. Bueno, aquí vemos el impacto promediado, digamos, y vemos cómo es distinto en países más o menos desarrollados, ¿no? En los países menos desarrollados, obviamente el impacto humano es menor que en los países desarrollados. Ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos es el principal emisor de gases de tipo invernadero a la atmósfera, al mundo. Bueno, y acá vemos una tabla de vida de las que habíamos hablado antes, una tabla horizontal. Fíjense que lo que está graficado es en distintos años cuántos organismos, cuántos individuos de una determinada población existen. Por ejemplo, partiendo desde el año 1957 al 64, cómo va evolucionando esa población. De cohortes, por ejemplo, la cohorte 1 son los nacidos en el 56, la cohorte 2 es la nacida en el 57 y así sucesivamente. Y si nosotros queremos hacer un seguimiento, digamos, de una determinada cohorte en el tiempo, lo que tenemos que hacer es trazar estas líneas que son de tipo transversal, ¿sí? Que nos va a mostrar cómo evoluciona esa población en número en función del tiempo. Y una tabla de vida estática, como habíamos dicho, es como una foto. Por ejemplo, bueno, quiero saber en la ciudad de Buenos Aires, o en este caso en Bahía Blanca, cuántos perros hay con y sin dueño. Entonces se realiza un censo directamente, ¿sí? Que puede ser organizado, estructurado, digamos, en función de edad de los perros u otras circunstancias. Pero a diferencia de las tablas horizontales, esto es una tabla estática, es una foto. Bueno, y cuando hablamos de generaciones discretas o continuas, ¿a qué nos referimos? Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, los salmones que mueren al desovar conforman generaciones discretas. ¿Qué quiere decir discretas? Quiere decir que nacidos los descendientes del salmón, el salmón progenitor muere, con lo cual las generaciones no se solapan, son discretas. En cambio, en nuestro caso y en los mamíferos en general, las generaciones son continuas. Nosotros podemos conocer, si tenemos suerte, no solo a nuestros papás, sino a nuestros abuelos y en algunos casos incluso a nuestros bisabuelos. Y para terminar, vamos a hablar de la definición de una población, de las metapoblaciones. ¿Qué son las metapoblaciones? Bueno, las poblaciones en general se presentan como metapoblaciones. ¿Y qué son estas metapoblaciones? Son poblaciones de una misma especie, pero que se encuentran formando parches en distintos lugares geográficos, pero interconectados. ¿Qué quiere decir? Que existe migración, ya sea migración o inmigración entre estas poblaciones. Esto tiene un sentido evolutivo y biológico. Imagínense que en una población que es única, en la cual no hablamos de metapoblaciones, hay una gran catástrofe, o la variabilidad de esa especie en esa población es baja y tiene poca capacidad de
de adaptarse al ambiente. Bueno, se vería en riesgo esa población, ¿sí? En cambio, cuando tenemos estos parches, las poblaciones que forman parte de estas metapoblaciones, de estos parches distribuidos en distintos lugares, tienen la capacidad de migrar, por ejemplo, a otro parche de esa metapoblación en el caso donde hayan empeorado las condiciones ambientales donde se encuentran y encuentren mejores condiciones en otra población de esta metapoblación. O sea que esta configuración de metapoblación tiene un sentido biológico evolutivo que favorece la continuidad, ¿sí?, de las poblaciones en el tiempo, en definitiva de la biodiversidad. Bueno, entonces hemos terminado con esta clase de poblaciones.